¿O sí? Ahora está grabando. ¿Mm? Ahora está grabando. ¿Cómo está don Pablo Embry? Bien, bien, ¿cómo estamos, Gerard? ¿Cómo estamos? ¿Estamos partiendo? Ya empezamos. Muy buenas tardes, amigas y amigos. Estamos aquí en una nueva edición de Ahora Quilpué y Villa Alemana en verano. Una nueva edición. Evidentemente nos iremos enterando de noticias interesantes. Estoy buscando la pauta comercial. Pero lo importante aquí de recalcar, lo más importante... Quilpué, Villa Alemana, más que en verano, en fase 2. Esa es parte de la pauta, por supuesto. Estamos en fase 2, es una gran novedad. A pesar que todos sabemos que en el crudo invierno estuvimos peor que ahora, la reacción es diferente, producto que se han adquirido experiencias, supongo yo, y la reacción de la gente, voy a dejar a los otros panelistas dar su opinión primero. ¿Cuál creen ustedes que fue la reacción? ¿Cómo ha funcionado esta fase 2 en este fin de semana según las distintas perspectivas? Arnaldo, que no te había saludado, muy buenas tardes. ¿Cuál es tu perspectiva respecto a esta fase 2 y sobre todo en Quilpué, de la comuna donde tú vives? Gracias, buenas tardes. Mira, en Quilpué yo no me voy de la casa entre el sábado y domingo. La verdad, estaba aquí atrincherado, pero No fuiste a la feria. no fui al final de la feria. Necesitaba esa información. Y al final, viendo desde acá, la movilidad yo creo que ha bajado un 98%. Ha sido bastante brusco el tema del aislamiento de la gente. Yo creo que ha cumplido, por lo menos mi sector, la gente ha cumplido. Se siente existe esa percepción y no solamente eso, los informes de la gobernación han revelado parte de ello. Pablo Embry, según tu percepción, ¿cómo fue en Peña Blanca y en general en Villa Alemana la situación de este confinamiento de fin de semana? Mira, te debo decir de que acá en Villa Alemana, Peña Blanca, se notó la disminución de personas en las calles, ya a cierta hora ya no se veía movimiento, lo mismo en el supermercado. De hecho, tuve algunos diálogos con la cajera, porque yo fui al supermercado también tardío a comprar algunas cosas, con permiso, con el permiso de Carabineros, ¿ya? Y ellos me decían que había sido un día bastante flojo para ellos, por lo mismo, porque dentro del supermercado se veía muy poca gente, y de hecho yo creo que le explicaba a Arnaldo que parecía un día feriado, estos 2 días, así, un día festivo en que la gran mayoría se quedó en casa. Es decir, creo que nosotros como comunas, como Quilpué y Villa Alemana, hemos cumplido en comparación a otras ciudades en la cual no ha sido el mismo resultado. Sí, la percepción tuya es lo que también reflejan los informes de la gobernación. Evidentemente la situación es compleja en comunas que han estado más tiempo. Estamos hablando de los primeros 2 días de confinamiento. Esto siempre puede evolucionar o involucionar. Esperemos que termine pronto, pero en la medida que evidentemente no hay un riesgo sanitario mayor. Si estamos teniendo 20, 30 contagios certificados, porque finalmente sabemos que pueden ser muchos más. Evidentemente la situación es preocupante, tenemos que bajar a cifras anteriores que estaban siempre en el dígito, más o menos, digamos, tanto en Quilpué como en Villa Alemana. Pensando también que hay una realidad que no hemos conversado nosotros, pero creo que también está de telón de fondo, que es el hecho de que muchas patologías no COVID que requerían un tratamiento fueron postergadas en función de la utilización de las camas y en general de los recursos de los hospitales. Entonces, evidentemente y además viene un agotamiento físico y mental del personal de salud, y enfrentar en verano esta situación es realmente dramático, ¿no es cierto? Bueno, es parte de lo que nos tocó nomás. Yo creo que aquí no hay nada que haya podido ser elegido de otra forma. Y aún así yo sigo siendo optimista y como país hemos tenido suerte en lo que nos ha tocado versus otros países del mundo. Argentina, por ejemplo, sin ir más lejos, no hay que ir Argentina, demasiado lejos Brasil. para darse cuenta de casos bastante patéticos.
y situaciones dramáticas como lo que ocurre en Brasil, por ejemplo. Yo creo que el trabajo que están haciendo todo el personal médico, en los distintos CEFAM, en los hospitales, la verdad que es bastante digno de destacar, ¿ya? Y eso es, bueno, un poco la situación que pasó en la semana en Santiago, donde un centro asistencial, sus funcionarios fueron agredidos. eh, y eso un poco también el tema de estrés que también estamos viviendo como ciudadanos, ¿ya? Entonces, yo creo que el trabajo que están haciendo, vuelvo a insistir, los funcionarios del área de salud es digno de destacar. Así hay que sacarse el sombrero porque en verano es complicado, es complicado. Oye, pero yo creo que aquí, perdón, Gerard, aquí lo que nos ha faltado es la parte más de madurez cívica. Yo creo que la parte de gestión institucional ha sido, ha sido buena, no óptima, por supuesto, siempre puede ser mejor, pero ha sido buena. Esto lo digo por una, quizás ya anécdota, se puede decir, que me contó un amigo que vive en La Haya, en Holanda. Él trabaja en una empresa de informática, programación, y cuando empezó esto, el primer ministro, por cadena nacional, pidió a la gente de los que pudieran trabajar en casa que por favor se retiraran a trabajar en sus casas. Solamente lo pidió, no dictó ningún decreto, nada. Y él estaba almorzando, vio eso y volvió después de su puesto de trabajo, se le acercó el jefe y le dijo oye, ¿tú tienes en tu casa conexión a internet y computador? Sí. Entonces, por favor, necesito que te vayas a trabajar a la casa. ¿Pero por qué? Porque el ministro nos ha pedido a todos que hagamos el esfuerzo de trabajar en casa. Y punto. Es bien importante eso, y es un poquito diferente a la rigidez porque nosotros tuvimos que tener cambios en nuestra normativa laboral para permitir ello. O sea, es distinta la mentalidad y la preparación. Nosotros, la normativa que teníamos en materia de teletrabajo era bastante mala. Ahora ha ido mejorando precisamente a causa que el COVID empujó el tema. Efectivamente, la forma de medir, por ejemplo, si una persona estaba cumpliendo su jornada laboral, era bastante, no era clara, digamos, no había dictámenes claros de cómo hacerlo, las horas de trabajo, las horas de descanso, todo eso no estaba para nada regulado, había una gran penumbra, pero actualmente se avanzó mucho y podríamos decir que uno de los grandes avances a los que nos obligó justamente el COVID es precisamente la flexibilidad laboral en el sentido de poder trabajar en casa o en modalidades híbridas, parte en casa y parte, digamos, combinadas, mezcladas, parte en el lugar de trabajo y parte en casa, lo cual es muy, muy positivo desde el punto de vista de que permite a las personas de repente poder sus obligaciones personales, familiares, llevarlas mucho mejor al tener periodos que está en casa. Por ejemplo, me estoy imaginando una persona que tiene que cuidar niños o que tiene un adulto mayor o una persona en situación de discapacidad que requiere asistencia. Perfectamente puede cumplir ambas labores trabajando desde casa y se le dificulta muchísimo más evidentemente si es a distancia. El tema de la doble presencia, que se habla tanto en materia de riesgos psicosociales, evidentemente se puede mitigar en este caso con el teletrabajo y además, pero obviamente con un marco protector, que es lo que se está creando, se está generando y efectivamente es muy positivo y una de las consecuencias que uno puede decir notables de este periodo es eso. Lo mismo también ha pasado en educación, pero con educación ha habido una mayor resistencia y sobre todo enfocándonos en la etapa escolar. Pero yo lo que he podido percibir en cuanto al avance de la tecnología, la forma de poder, por ejemplo, de avanzar en educación a distancia, también se ha acelerado y es algo muy positivo. Lo que nos ha fallado, no a todos, pero a muchas personas, lamentablemente, es la calidad y la disponibilidad de conexiones. Yo creo que ese es el tema. La brecha digital es un tema, obviamente, que hay que hacer seguimiento y debería ser una política, ya lo es, o sea, pero reforzarlo como una política de Estado
más que de un gobierno en particular, sino de Estado, de disminuir la brecha digital de la misma manera que nos preocupamos de otras brechas, como por ejemplo en algún momento fue el agua potable, ya sea urbana o rural, y actualmente también vivienda, preocuparnos que la gente tenga acceso de algún modo u otro. Yo no estoy hablando de gratuidad acá, después de diferentes modalidades. En algunos lugares será gratuito, en otros lugares, como el caso de nuestras casas, pagando, pero que haya acceso. ¿Sí? El tema es el acceso, no tanto la provisión. No sé qué opinan de eso. Sí, yo creo que igual es un poco complejo así, en el sentido de que, si bien es cierto, hay problemas con el tema de la brecha digital, de lo que tú estás hablando, Gerard, pero también el tema de un rendimiento académico, a veces se complica, porque si bien es cierto, en muchos hogares también tuvimos problemas de cesantía, la convivencia entre el entorno, en la cual que también se generan roces, porque no estamos hablando de una familia en que tiene un solo niño, sino que estamos hablando de varios niños, ¿sí? En ciertos hogares que tienen 3 o 4 niños, la mujer, qué sé yo, haciendo teletrabajo, o ambos haciendo teletrabajo, o solamente el marido, o a veces un problema de que a lo mejor el marido no está, estuvo sin trabajo. Entonces, es un tema grande que yo creo que todo esto, no sé, tenemos que tener una capacidad para no volvernos locos, así, sinceramente, porque te da para eso, te da, porque ha sido un tema tremendo, aparte de los miedos que tú ves en televisión de que se está acabando prácticamente el mundo, hay una paralización mundial, entonces los miedos, ¿no? Ha sido terrible. Tocaste un tema Entonces, bien interesante porque han nacido varias teorías conspirativas, la gente piensa, yo por ejemplo conozco personas de diferentes denominaciones religiosas, para no decir una en particular, de diferentes, que interpretan que se cumplen profecías y que el mundo se va a acabar y empieza un problema, un estrés mucho más grande que la realidad misma. Porque Arnaldo destacaba que la realidad en algunos momentos no era tan dramática y no lo es tampoco si uno mira en números gruesos. La mortalidad en el año 2020 en Chile no aumentó, no se disparó de manera descontrolada. Si tomamos en cuenta las enfermedades, de hecho lo positivo fue que muchas enfermedades broncorrespiratorias propias de los inviernos, bueno, no sufrimos las consecuencias, porque bueno, las personas estaban en sus casas, el uso de la mascarilla, el lavado de las manos, entonces de alguna manera u otra se controlaron otras cosas. Entonces la mortalidad en general no se disparó. Pero si uno mira el aspecto, como tú dices, Pablo, psicológico, el estrés que provoca, es cierto. Pero yo lo que iba era en cuanto al salto tecnológico. Evidentemente en condiciones normales vamos a quedar con esta experiencia, vamos a tener estas herramientas disponibles, este aprendizaje va a quedar. Y en el fondo ahora estaba viendo la mitad del vaso lleno. yo, Evidentemente todo el mundo estoy de acuerdo. claro, lo que sí yo te diría, Gerard, de que en toda esta crisis, lo que ha quedado al debe, a mi juicio, es mi opinión muy humilde y personal, ¿ya? Es el tema de, creo que la falta de generar sistemas que sean más ágiles, ¿ya? Por tanto, un caso, el tema de los bancos. Es decir, ¿cómo hacemos en este caso Banco Estado? Y no tan solo Banco Estado, para pero Pero es en especial, es en especial. el grueso de los chilenos tiene su ahorro en el Banco Estado o hace esos trámites. Y resulta de que ha sido un sistema, yo te diría que malo, malísimo. Muy malo, muy malo. Puedo dar fe de Eh, eso. He hecho claro, varias entonces, colas en el Banco del Estado en Valparaíso porque el belloto se satura y más encima no tiene la preparación adecuada y no da la información como corresponde, lo debo decir el belloto. Y el Servistado, que ahora se llama Banco Estado Express, que está acá en Villa Alemana, no atiende todas las cosas. Hay no, cosas que no. no. Tú Qué le preguntas terrible, cosas. qué negligencia más grande. La última vez que fui al Banco Estado, hace un par de meses,
llegué a las 10:40 de la mañana a hacer la fila y salí del banco a las 3:30 de la tarde. Yo te voy a contar otra más divertida. Llegué a la fila a las 8:30 de la mañana y me fui a las 2 de la tarde sin haber hecho el trámite porque se cayó el sistema. Claro. Eso es mejor. Entonces, Esa es mejor, esa es brutal. entonces yo de repente yo digo, estos genios, ingenieros comerciales que llevan como 6, 7 años estudiando, a veces más años en la universidad, y no se le ocurre un sistema en que sea más ágil y que modernice, en este caso, los bancos. Por darte un caso, si tú te das cuenta, la gran cantidad de chilenos que pagan su crédito hipotecario, ¿ya? Y el crédito hipotecario, tú te demoras una semana y ya el valor te cambió. Es decir, si tú pagas 200.000 pesos, te pasa, qué sé yo, a la semana, ya son 210 o 208, pero resulta que esas 5.000 pesos, 8.000 pesos, a cualquier persona de clase media, Duele le mucho. afecta. Sí. Claro, porque con esas 8 lucas podéis pagar la luz, podéis pagar el agua, podéis La hacer comida de una todo el cuenta. día. Un día Claro, completo la comida, la casa. exacto. Entonces, y resulta de que tú partes a cierta hora y estás 3 o 4 horas. Y lo peor de todo esto oye, sé que es un poco pesado, pero lo peor de todo esto es que los bancos tampoco son empáticos. Porque, No. porque si yo fuera gerente del banco, oye, me gasto unas pocas lucas y coloco unos toldos en caravana para que la gente no le dé insolación, ¿ya? Y mando a hacer una publicidad Banco Estado o Banco tal al O servicio de la Coca-Cola, qué sé comunidad. yo. Claro, entonces, ¿cachai? ¿No? Entonces, y Sí. gana el banco. ¿Ah? Entonces, pero ¿qué pasa? Que la gente, y a ese punto quería llegar, de que la gente está enferma, está estresada. Yo he visto peleas En en la el fila ahí. banco Sí. por lo mismo. Sí. Y para terminar, y otro, Oye, y otro gran, se pelean con los adultos mayores porque pasan primero. La gente se enoja con los adultos mayores. Es sí, terrible, una locura. Locura, sí, terrible. ¿no? Y ¿sabes qué? Y hablando de esto de que hay una confabulación, te podría decir de que hay algo extraño que también que está sucediendo. No sé si en estos momentos tenemos un problema económico que no está siendo visible, pero me es extraño de que eh, tú vas a, qué sé yo, pasado las 2 de la tarde, ¿ya? Si tú quieres girar plata, tú vas a todas las farmacias y todas las farmacias están todos los cajeros malos. Tú vas al supermercado, malo. Y eso encuentro extraño. O sea, tú que, mira, y te voy a contar, el día viernes, yo a las 6 de la tarde necesitaba hacer un pago a una persona en efectivo, y sabes tú que recorrí todo Viña, y sabes que todos los cajeros malos, el Unipar estaba, entonces yo encuentro de que, y los bancos, como por el tema del estallido social, tomaron la medida de cerrar con puertas metálicas los cajeros, entonces tampoco puede optar a eso. Entonces es una cuestión que a cualquier ciudadano terminan enfermando los nervios. Toda la razón. Ha habido harta. De hecho, el Unimar creo que ya no da vuelto, ¿no? Creo que no. Hay algunos algunos que quitaron el servicio. O de repente te dicen, oficialmente se puede. No, creo que depende. Creo que depende. De repente te dicen, no, sabe que ahora no, porque tengo poco en la caja, y empieza una serie de cosas. Y la verdad que yo no entiendo mucho la lógica, porque ellos les sería mucho más cómodo ir sacando el dinero de la caja de esta manera que retenerlo. Sí, yo creo que también hay una mezcla de cosas, problemas administrativos, quizás el miedo a los robos, no sé. La verdad que es una situación, bueno, si el miedo a los robos es evidente, en el caso de los Sí, bancos, yo creo que las farmacias han pedido, por favor, no lo repare, déjelo botado ahí, por lo mismo también, porque pueden ser asaltados. El tema de la violencia es bien fuerte.
Aquí los voy a entroncar, quizás hay un tema internacional que habíamos comentado en la pauta, pero también les quiero dejar abierto, porque han ocurrido varios hechos de violencia, no solamente en el mundo, sino también en el país. Quizás ustedes quieran hablar alguno en particular, yo tengo varios en la mente. ¿Alguno en particular o comenzamos por el que está en la pauta nada más? ¿Qué opinan ustedes? Vamos al simbólico de la semana, o quizás incluso de la década, puede ser. Bueno, sería Estados Unidos entonces. Vamos al Capitolio. Vimos porque justamente cuando hablábamos de las teorías de la conspiración, independientemente de lo que opinemos de Donald Trump, hay otros conspiradores tan o más grandes y que están siendo muy fuertes. Este señor que se denomina Cannon, porque no es un nombre real, pero es el seudónimo que tiene, que es una mezcla de Q, que es una forma que se llamó él, se autodenominó, y después Anon, de anónimo, y por ahí viene la palabra Canon, por eso es Canon. Y no sé si se fijaron, pero tenía una vestimenta bastante particular, de repente como que llamaba la idea de los búfalos mojados, de los picapiedras, con unos cachos hacia arriba, muy pintado en el norteamericano, muy en esta onda autóctono no en el sentido de pueblo originario, sino del blanco americano tradicional, etcétera, pero con una visión bastante desquiciada. Y ahí en el Capitolio, imperando por breves minutos, quizás, pero imperando ahí la testera, es una imagen acústica potente. Y Donald Trump, que llamaba abiertamente a manifestarse contra esta injusticia y acompañaba desde la cercanía estas manifestaciones, y es una situación bastante compleja, al punto que no solamente le bloquearon las redes sociales, sino que también ha habido, a pesar de los poquitos días que le quedan de gobierno, hay algunos que quieren hacer el juicio político, el llamado impeachment en Estados Unidos. Juicio político, bueno, evidentemente para que haya una sanción, más que una efectividad, una sanción moral y jurídica, más que efectiva, digamos, lo hecho, porque le queda el 20 del traspaso real. Eso Pero le permitiría una repostulación después del 2024 también. mira, es posiblemente por la cantidad de años que haría sancionado, le podría evitar una postulación. Y evidentemente después ya no puede, difícilmente, aunque no se sabe, porque en realidad el año 2028 tendría una edad similar a la que tiene Biden ahora. Es increíble, sí, Biden va a cumplir 78 años. Eso es impresionante. Creo que... Pero con su actitud, el costo político que ha llevado su partido, yo creo que ha sido grande. Pues. Sí, eso nos lleva a otro tema, pero vamos a la parte de la conspiración. ¿Sabes que este señor es antivacunas, el Cannon, es antivacuna, y además cree que hay una especie de red universal, mundial, de pederastia? Incluso, es más, este señor dijo que esta red se manejaba desde una pizzería, y llegó una persona, y en esa pizzería había niños, y llegó una persona con un arma a rescatar a los niños. O sea, ese nivel, digamos, de formación, y hay gente, y el tema es que Cannon no es un tipo que tenga dos o tres seguidores, es un tipo que tiene miles de seguidores, y son miles de seguidores a razón de que cuando se levanta la cuenta, porque la van eliminando en las diferentes redes sociales, gana, no sé, cada 10 minutos 100 seguidores, así rápidamente, y después le bajan la cuenta nuevamente y vuelve a ganar nuevamente. Es increíble cómo estas teorías conspirativas, y que ven incluso es más, ha habido asimilaciones, yo hace poco lo vi en una red social, asimilaciones a como si Donald Trump fuera una especie de mesías para salvarnos de esta red de pederastia. O sea, deformaciones mentales sumamente graves. De hecho, hace poco leí incluso que andaba el rumor de que porque no sé si ustedes vieron, pero Mike Pence, que el vicepresidente, aceptó hacer la transición como corresponde, y bueno, en ese momento saluda a un personaje, que no recuerdo el nombre, y le pasa una moneda de plata. Entonces algunos interpretan que eso es un símbolo, no sé, masónico, y que eso representa lo mismo que cuando Jesús fue vendido por 30 monedas de plata. A ese nivel llegan las teorías conspiratorias y la imaginación, que obviamente se ha agudizado, no sé qué piensan ustedes, en tiempos de pandemia, pues si la gente no tiene nada que hacer, o tiene menos que hacer, o tiene un estrés, evidentemente estas situaciones, estas imágenes delirantes, les llenan la cabeza, ¿no?
Pablo. ¿Cómo? La verdad que es complicado, así el tema, así se han dado tantas conspiraciones, tantas cosas de- de- del tema de la pandemia, el tema de Estados Unidos, y no sé, desde el momento en que asumió Trump para mí ya fue algo extraño, entonces no sabría Yo, qué yo- decirte. yo tengo una teoría conspirativa, si quieren que se las ¡Oh cuente. no! ¡Oh no! Ya, Vamos a dila llamar nomás, po. directamente al Hospital Salvador. No, no, es que ahora que Pablo habla del COVID, de este virus, eh, yo todavía pienso que esto no fue algo que salió de la naturaleza y casualmente atacó a la población. Yo pienso que aquí hay detrás algo que quiere hacer algo, porque este virus es muy peculiar. De partida me llama mucha atención de que no tenga la facilidad de infectar a niños o de enfermar a niños. ¿Ya? Eso me llama muchísimo la atención. Que la mortalidad haya incidido altamente en los adultos mayores por una cuestión también de receptores de tipo proteico molecular y que haya salido de China más encima y que China obviamente niega todo. Ya con eso me huele raro todo. Bueno, pues, la verdad que no se puede descartar nada. En China todo es muy hermético. No hay ninguna posibilidad de hacer realmente una investigación respecto al origen real del virus, a pesar de que a veces se están simulando aperturas, como por ejemplo de ciertos hospitales y centros de investigación, para que la OMS haga visitas, pero todo está tan controlado, tan mediado, tanto tiempo después, que sí es China, o sea, cierto, es difícil saberlo. China ahora mismo para mí es como esta película que hubo de esta de Jim Carrey. ¿Se acuerdan que este tipo vivía en un mundo irreal donde él era el único que no sabía que era irreal? Se llamaba el show de Ah, algo, ¿se sí, acuerdan? sí, la película de el Truman Show, The Truman Show. De Truman Show, claro. El tipo era el único que pensaba que era el mundo real y era todo hecho a la medida de eso. Yo imagino a veces que todo lo que vemos de China es así. Sí, Bueno, bueno, está súper mediado. De hecho, hace poco, hace un par de días, se envió a la cárcel una periodista por siquiera estar investigando situaciones que están ligadas justamente a la pandemia. Y finalmente la libertad de expresión en China no existe. Incluso es más, el lugar donde más cámaras de televisión apuntando a la gente en diversos lugares públicos que existen en el mundo es China. Por eso, bueno, por eso mismo también uno puede pensar buenamente que el control de la pandemia se puede haber dado incluso de manera bastante, digamos, regular, sin ninguna teoría de conspiración, pero eso podría pensar, porque efectivamente tiene un control político y un control físico. Así como uno piensa en Foucault y en esta idea del panóptico, que no sé, ¿no has visto esa imagen del panóptico? O sea, es como en las cárceles, que está el centro, hay un guardián mirando en circular a todos los otros que están alrededor. Esa es la idea del panóptico. Para los que no conocen esa idea, las cárceles antes las hacían así redondas, entonces el vigilante estaba al centro y podía darse vuelta por el centro, en un lugar reducido, y mirar a las diferentes celdas que estaban obviamente translúcidas, con barrotes nada más, para que se pudiera observar todo. En el fondo es cierto, vivimos en este panóptico, o si se quiere también este gran hermano que nos está observando, pero en China eso está completamente exacerbado, y si a eso además se complementa con un acceso completo a la información de Internet, de los ciudadanos, que los ciudadanos emiten, y por otro lado que los ciudadanos tienen prohibido ingresar a, por ejemplo, Google, ingresar a Facebook, No hay Twitter, WhatsApp. no hay WhatsApp, tienen WeChat, tienen otras cosas que están completamente mediados por el gobierno, que en el fondo es el Partido Comunista, si no hay oposición. No, yo me acuerdo que un profesor chino que hace clase en la Universidad del Desarrollo decía, pero si en China hay democracia, si hay un partido único, decía, ¿sabes por qué hay un partido único? Porque China es tan grande y tan diverso que es importante que obviamente si hay un partido tenga presencia y que reconozca toda esta diversidad. Entonces tiene que estar constituido en todo el país. Entonces, entonces claro, pues, como, lo que pasa es que no se constituyó en otros partidos porque es muy difícil. Pero la gente vota, dice. La gente vota.
hay democracia. Es increíble, realmente es increíble. Y tú hablas con esa persona que vive en Chile, hace clases en Chile y todo, y es como un frontón, ¿no? Si en China hay democracia, lo que pasa es que es difícil porque es 1.300.000 millones de personas, pero hay democracia. Es Oye, increíble. Cara dura. pero volviendo a lo que decía Arnaldo, esto de la confabulación, lo puedes ver en temas del Reino Unido, pues. Así la nueva cepa. ¿Qué mejor forma de atacar un país que aparece una cepa que es mucho más cruda que la que apareció en China? Y recuerden el dato, ¿cuál es el país que ha tenido mejor recuperación de todo esto y mayor crecimiento? Mira, lo que pasa es que mi deformación como analista internacional me obliga a mantener controlado Yo lo que analizo son los datos. Y los datos sí, efectivamente, los datos lo que sí es claro es que China controla absolutamente el acceso a la información respecto al origen de la pandemia. Ese es un dato. El otro dato es que China controla a las personas de una manera que es absolutamente imposible en un sistema democrático. Y tercero, que si China tuviese en este momento un drama el más terrible y lo que estuviéramos viendo no refleja nada de la realidad, no podríamos nunca saberlo con claridad porque las comunicaciones están completamente controladas y el que filtra puede pagar hasta con su vida, pero por lo menos se va a la cárcel. Y lo otro que sí está comprobado y que tiene que ver con esto en cuanto al control de la población, que créanlo o no, pero eso lo pueden investigar si no lo conocen, amigas, amigos, los que lo están viendo desde sus casas. Realmente es impresionante, pero en China existen lugares para lavar el cerebro de las personas. Por ejemplo, si tú eres de una ideología musulmana, que hay gente que es musulmana en China, los envían a unos centros para reeducarlos y que dejen de ser musulmanes y sean chinos, digamos, no sé cómo llamarlo, Bueno, que tengan alguna ideología o alguna religión que sea mucho más neutra y más proclive a aceptar el poder del Partido Comunista. Eso es así. Los rusos después de la Segunda Guerra Mundial usaron mucho. No, sí, evidentemente, pero estamos hablando pleno siglo XXI y están haciéndolo contra la minoría musulmana. Hasta el día de hoy, la Iglesia Católica está intervenida. Por dar ejemplo, o sea, ellos colocan los obispos. El Partido Comunista elige los obispos de la Iglesia Católica. Y lo otro, no pueden dar el mensaje de la resurrección de los muertos en la prédica. Bueno, y también tampoco los puede criticar, pues. Así No. como pasó acá en Chile. ¿Te acuerdas que hubieron unos diputados, senadores, no me acuerdo, que hicieron unas críticas al gobierno de China y la embajada de China acá en Chile les llamó la atención y les dijo, preocúpense de su asunto porque prácticamente en el fondo diciendo nosotros le podemos cortar el agua y el gas y se acabó Chile, ¿ah? Una cosa así. Y recuerda otra cosa, a los pocos días hubo un inserto en el Mercurio de Santiago a página completa, haciendo promoción justamente de las bondades chinas. No sé, es impresionante, realmente. ¿Y por qué el motivo que invierten tanto en Chile? Porque claro, en esa misma época, nosotros no lo sabíamos, estaban negociando su entrada al ámbito eléctrico al mismo tiempo prácticamente, y no lo sabíamos, la mayoría, digamos, obviamente no es tan oculto, pero no era de público conocimiento tampoco. En muchos países de Latinoamérica están invirtiendo también en infraestructura crítica y en Europa también, trenes, por ejemplo, carreteras, y en Chile también, carreteras, y estaba la propuesta del tren Valparaíso-Santiago. Imagínate lo que es eso, si tú de repente hubiese establece una exigencia, hace una limitación, bueno, resulta que, bueno, no entran más las cerezas o entran con un arancel del 200%, con eso nomás, con las puras cerezas, nos hacen un daño terrible. Con una fruta nos hacen un daño horrible. Por eso yo creo que es muy, muy peligroso el que existan empresas que tengan finalmente una propiedad estatal china que finalmente es el Partido Comunista. Chao. O sea, creo que no me parece, porque no pasa el filtro de no hay ninguna. O
o sea, perdón, ni un filtro de dar la seguridad a las personas, y aparte de dar la seguridad, que es otro aspecto fundamental, estamos hablando de un régimen dictatorial, violador de los derechos humanos, y que la verdad que es cosa de ver los países que están alrededor, que tienen problemas limítrofes graves hasta el día de hoy, por el expansionismo territorial en las aguas, sobre todo, de China. O sea, yo la verdad creo que es un tema que no nos tomamos muy en serio. ¿Por qué? Porque nos conviene hacernos los lesos. Yo he hablado esto con personas que son diplomáticos, ex diplomáticos de Chile, y la recomendación de ellos es hacerse los lesos. Yo no sé si sea tan buena idea. La verdad que no sé. Yo creo que los recursos básicos, es decir, el agua, lo que son la energía, cosas así, no debieran ser así, debieran tener un porcentaje si tú lo quieres privatizar, pero yo creo que son, no sé, tengo mi duda al respecto, en el sentido de que son como algo tan propio de un país que, no- que debiera haber un mayor control, ¿no? Bien, yo no tengo problema. Por ejemplo, pasaba con la empresa eléctrica antes que el máximo accionista era el gobierno de Italia, porque es completamente distinto. O sea, un gobierno con todas las imperfecciones es una democracia, no hay una violación sistemática de los derechos humanos, es completamente distinto que el Partido Comunista sea el que está detrás. O sea, O yo creo que no es tan solo el Partido Comunista, sino que yo pienso que es la cultura, así, una cultura occidental a una cultura que tiene su forma más hermética, su forma de tratar a las personas de otra manera, otra disciplina, es decir, cómo tú negocias algo y cómo puedes llegar a acuerdos si en algún momento viene, te cierran la puerta y hasta ahí llegaste, es decir, es un poco más complicado. bueno, yo no tendría problema si fuera el gobierno japonés, por ejemplo. Por eso yo creo que tiene que ver específicamente con el caso de la dictadura china. Pero obviamente este es un tema abierto, se puede opinar distinto. De hecho, es tan distinto que en el fondo nadie se está haciendo problema por esto en Chile. No somos los únicos que estamos hablando de esto, pero no es un tema país. No, no lo es. Bueno, y se hablaba mucho de que con esto de la pandemia, no sé si será cierto o no, o un rumor popular, de que se hablaba mucho de que muchas empresas chinas están comprando acciones que están en empresas que con toda la pandemia habían ido a la baja. Entonces, volvemos al tema Además de la confabulación. están comprando terrenos también, Si muchos terrenos. China lo que está haciendo es jugar a la gran capital con el mundo. Eso está haciendo. Después no va a cobrar arriendo todo. Claro, Lo que porque pasa es sí, que sí, tienen, sí, sí, perdón, Gerard, es que en el fondo si uno lo ve de otra mirada, así, se podría decir que a través de este virus, si nos colocamos como una confabulación grande en sentido de más allá, claro, no importa que muera tanta cantidad de personas si de esta manera podemos conquistar finalmente el mundo desde otra forma, quizás. bueno, esperemos que no sea eso, aunque yo la verdad, como te digo, mientras no tenga pruebas, no puedo ni siquiera pensar en eso, porque me parece demasiado siniestro, y aparte de ser demasiado siniestro, el peligro sería, y no sería solamente ahora, o sea, si fuese como tú dices, finalmente estaríamos expuestos a otras pandemias, a otros ataques de diversa naturaleza, y el ascenso chino a la hegemonía sería un ascenso violento y no pacífico como se está anunciando. Bueno, yo siempre he sospechado que es imposible, eso sí, ahí estoy de acuerdo contigo, y también en parte con lo que sea Arnaldo, que no dice directamente lo mismo, pero en el sentido de que ninguna, en la historia de la humanidad, ninguna hegemonía, ninguna potencia hegemónica que se alza, que se quiere posicionar, que reta a su rival, que en este caso es Estados Unidos, y si se quiere, Estados Unidos y Europa, si se quiere, ningún retador lo ha hecho pacíficamente en toda la historia de la humanidad.
O sea, siempre cuando Alemania, por ejemplo, emergió, lo hizo con violencia, Japón por el lado de Asia también lo hizo con violencia, y si miramos para atrás, siempre fue así, o sea, siempre que había un retador, en su momento también en Rusia, en diversos momentos, también fue retador respecto a la hegemonía. Francia, cuando se levantó, se quería levantar como el hegemón en el tiempo de Napoleón, etcétera. O sea, siempre fue con violencia. No, no hay ningún ejemplo histórico de que no haya sido así. En algunos casos, el rival era más débil o fue muy temprana la victoria, como pasó, por ejemplo, en el Imperio Romano, cuando vencieron a los macedonios, perdón, a los macedonios, a los cartagineses. Cuando vencieron a los cartagineses, evidentemente fue muy temprano, ya ganaron la península itálica completa y fue más fácil avanzar y por eso habló de la Pax Romana, porque fueron, pero en general siempre ha sido así. De hecho, el ascenso de Estados Unidos, si bien es cierto, ellos no propiciaron la guerra, pero Primera Guerra Mundial intervinieron al final, Segunda Guerra Mundial consolida la hegemonía. De hecho, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, la mitad del Producto Interno Bruto del mundo lo producía Estados Unidos, la mitad de todo Estados Unidos. Y evidentemente está en declinación, y fuerte declinación, porque es normal, porque Europa se recuperó y obviamente Asia está emergiendo. Así que sí, algo objetivo que yo encuentro de esto, que se abonaría a esta teoría, el hecho de que efectivamente ningún hegemón asciende pacíficamente, y no creo que sea el caso de China, y efectivamente hay un gran hermetismo, un gran secretismo, y de algún modo u otro eso también propicia no solamente la imaginación, sino datos objetivos de obstaculización en la superación de un drama como este, porque si, por ejemplo, aunque hubiese sido casual esto, no provocado, el investigar claramente las causas, tener absoluta claridad respecto a eso, ayuda mucho a prevenir futuros eventos similares que se pueden producir en lugares de gran concentración de personas, como el caso de la ciudad de China. Gerard, hace Pero, poco pero vi un grupo de investigadores de la OMS que iban a China justamente a ver el origen del virus y curiosamente tuvieron problemas con los trámites y no pudieron ingresar al país. El gobierno chino no les tuvo sus papeles a tiempo. Hice referencia tangencialmente a eso, sí, eso fue así, es cierto, y han obstaculizado y negaron por mucho tiempo, al principio de la pandemia, que era un momento clave, negaron esto. Y además, Taiwán informó a la OMS la existencia de la pandemia, y lo que hizo la OMS, no, de Taiwán no es un estado parte, no es reconocido, y se hicieron los lesos. Y la información estaba. Entonces, es peligroso y evidentemente, aunque sea esto, yo no comparto porque no tengo suficiente antecedente, no porque esté en contra de la idea, pero de que hay una conspiración ni nada de eso, pero que sí han obstaculizado en la investigación de la pandemia, y que evidentemente China ha jugado con esto favorablemente, y ahora lo va a hacer obviamente con la venta de la vacuna, que además es una de las vacunas más eficientes. Es la vacuna real, es la real vacuna, porque las otras no son vacunas, porque tiene un sistema diferente a las vacunas. Esta es la única que tiene el virus atenuado, y además funciona a menos 20 grados, las otras funcionan a menos 70, menos 80 grados, entonces evidentemente la más fácil va a ser la más barata, la que se va a vender más. Entonces, sí, no podría hacer el check a una teoría de la conspiración, pero sí puedo decir que ha obstaculizado y al mismo tiempo se ha favorecido respecto a la pandemia. claro, lo que yo pienso es que, bueno, esto también nos va a llevar de que en un futuro, cuando ya esto sea parte de nuestra historia, y yo creo que las naciones van a tener que ver la forma de evitar esto, porque si bien es cierto, hay países que se dedican a la guerra, que su negocio es la guerra, ya sea con el armamentismo nuclear, o a través de los virus, o también, ¿cómo se llama? El tema de la Guerra Fría, como se podría decir, como fue el caso en Inglaterra, que te acuerdas que fue un funcionario, un espía ruso, que le dieron una droga, algo, y entonces ya el tema de los virus está puesto sobre la mesa. Entonces, es un tema que fácil, es muy permeable, ¿me entiendes o no?
atacar a un país o a través de Pero, un virus. mira, les voy a dar un dato más. La estadística de muertes de China, una población de 1.300 millones de habitantes, ¿cuántos muertos creen que van registrados? No recuerdo el dato, pero es muy inferior a ¿De Estados cuánto? Unidos, y Tiene Estados una Unidos cifra, mucho. tiene una cifra. A ver, no sé, 200.000. Pablo, Yo vamos a aumentarlo un poco más, ya unos 400.000. 4.634. No, pero eso es falso, completamente Esos son los falso. datos No, pero te estoy diciendo que eso son no los es datos real. claros. Argentina, 44.000. Entonces, a eso me refiero, que hay incongruencia por todas partes. Pero Eso es muertes, cierto. tú dices, ¿Perdón? muertes, tú dices, Muertes. y acá en Chile, ¿cuántos llevamos? Según esta 4 estadística, veces eso, como 18.000 más o menos, una cosa así. 17.037 muertes. 17.096 tengo yo. A Bueno, 96, aumentó. Pero claro, no hay por dónde creer los datos de China. no, absolutamente no. Oye, pero pasando a otro tema, yo te he visto, Pablo Embry, trabajando muy fuerte junto a los vecinos para la limpieza de sitios con basura. Cuéntanos un poco cómo ha sido eso. Bueno, eso es, la verdad, voy a ser bien sincero, eso fue la iniciativa de unos vecinos, ya que me llamaron, me hicieron la sugerencia y empezamos a movilizarnos, a movernos y lo teníamos programado para este sábado, pero se nos adelantó el tema de la fase 2 y finalmente lo hicimos el día viernes en la tarde y en la cual participaron una buena cantidad de vecinos limpiando las calles del sector y la verdad que es admirable, me siento muy orgulloso en el tema de que se respira aún este trabajo vecinal, es decir, el que los vecinos se unan para hacer causa en común. Y eso, te digo, me siento como orgulloso como dirigente vecinal porque nos llena de esperanza, nos llena de esperanza de que podamos construir una sociedad en la cual podamos tener muchas diferencias, pero la solidaridad, el trabajo comunitario de querer mejoras para nuestras familias, para los barrios, es fundamental. Y eso me encanta. Yo sé que eso es en Peña Blanca, pero cuéntanos un poquito dónde fue. Bueno, no, eso fue acá en el sector de Callastao, cerca de donde yo vivo, ¿ya? Pero te digo, la verdad que no se podía caminar, ¿ya? No se podía caminar, porque cada cierto tiempo, bueno, lo que pasa es que normalmente como vecino, nosotros tú tienes una vereda, ¿ya? Y de repente a veces por trabajo, por miles de cosas, los vecinos no tienen por costumbre hacer una limpieza de su lado exterior, ¿ya? De su vereda, ¿ya? Entonces, y ahí se va quedando y se van generando estas incomodidades, hasta que de los mismos vecinos decidimos, oye, ¿sabes qué? Hagamos esta limpieza, trabajemos y como te digo, fue un acto espontáneo, un acto que partió por un vecino, llegamos todos con palas, rastrillos, escobillones y te digo, y de hecho estamos programando una segunda etapa en otro sector y, y, la misma participación y más, porque como esto tú lo subes a WhatsApp, pero no lo hacen por un tema publicitario. Esto motiva a que otros vecinos digan, oye, mira, se va a hacer este otro operativo, yo también quiero ser parte de esto y quiero participar.
¿me entiendes, no? Y por eso, más que nada, fue lo que se subió. Bueno, tengo un par de preguntas. En que nosotros podamos volver a tener respeto por las instituciones, ya vamos a ir por un buen camino, por una buena brecha. Y yo creo, tengo esperanza de que este cambio de constitución, que los constituyentes van a trabajar en hacer un buen trabajo y que la ciudadanía también se va a enganchar en este tema. Yo creo que eh, necesitamos cambios, ¿ya? Y esos cambios la ciudadanía los tiene que sentir propios y de esa manera empezar también a tener un respeto hacia las instituciones, porque cuando tú no respetas las instituciones, finalmente se genera un caos, ¿me entiendes, no? Es decir, después no nos empezamos a respetar nosotros mismos, nuestras diferencias políticas, nuestras diferentes miradas. Entonces, de esa manera no podemos construir una nueva sociedad. Bueno, yo soy optimista y no es personal, sino bastante crítico, es un optimismo crítico. Creo que tenemos la posibilidad de al salto al forzamos una personalidad del siglo XXI. En este momento Chile está con un gran centralismo. Y ese gran centralismo afecta la eficacia de la toma de decisiones. Estamos pensando que los países desarrollados, los municipios tienen entre un 20 y un 30% del presupuesto nacional para justamente responder a las necesidades directas de sus vecinos. En el caso de Chile no llega ni al 10%. Entonces es una gran ineficiencia. Las respuestas vienen de Santiago, desde Arica a Punta Arenas. Entonces eso evidentemente no sirve. Y lo otro, las realidades son completamente homogéneas, tan diversos, con características incluso culturales muy distintas. Nos hacemos los lesos y pensamos que son todos los chilenos iguales, y evidentemente el ariqueño no tiene nada que ver con el puntarenense, ni tampoco con el santiaguino, ni con el viñamarino, o el margarino, como diríamos, de Quilpué y Alemana de nuestra provincia. No tiene nada que ver. Entonces, evidentemente, eso tiene que considerar, y eso va de la mano, lo conversaba con un vecino español que llegó hace poco a mi condominio, y resulta que me hablaba de las autonomías, las diferentes características, y evidentemente aquí en Chile no tenemos nada de eso. Está todo centralizado. No hay una respuesta a las diferencias, que son de todo tipo. Y ahí no estamos hablando de un Estado federal, que es mucho más intenso en ello. Yo pienso que tenemos que avanzar una descentralización sin apellido. No tenemos que decir vamos a ser un Estado federal, no tenemos que decir vamos a ser un Estado regionalista autonómico. No, tenemos que establecer una constitución que nos permita desarrollarnos y ir entregando facultades gradualmente a las diversas regiones y sobre todo a los diversos municipios también, más intensos, de forma gradual. Obviamente no puede ser un día para otro. Tenemos que pensar que esto va a demorar para hacerlo bien, porque obviamente no se van a cambiar todos los profesionales que están instalados en Santiago y toda esa lógica para otros. Eso puede ser 10, 15 años, pero obviamente estas automáticas que son necesarias ahora, como por ejemplo el hecho de que las personas se sientan más incidentes respecto a sus procesos, o sea, que sean más consultados. Eh, eh, lo otro que mayor participación, por supuesto, mayor participación ciudadana. Tienen que haber mecanismos de participación ciudadana. Hay muchos posibles. Y fuera de eso, que también es bien importante, es la relación entre el ciudadano en diversos ámbitos y el poder. Y el poder no solamente el Estado, también son las grandes empresas, son las corporaciones, lo que hablaba tú, bancos, el mundo del consumo, evidentemente hay grandes asimetrías, grandes diferencias entre el ciudadano y estos inmensos poderes, y de algún modo u otro hay varias fórmulas de hacerlo, pero de algún modo u otro tenemos que cerrar esas brechas en cuanto que no se produzcan abusos. No estamos hablando aquí de una igualdad como de estilo marxista, no, pero que no se produzcan abusos, porque yo pienso que en la idea del estallido, como quieran llamarlo, las manifestaciones, etcétera, había gente que, de diferentes opiniones, de diferentes corrientes políticas, pero había un hilo conductor que estaba ahí, o quizás dos, pero hay uno que es claro.
el tema de la sensación de abuso. La sensación de abuso atravesaba a todo el mundo. Y nos atraviesa, nos sentimos que todo se gobierna de un pequeño grupo, aunque no sea tan así, pero por último es la sensación. También tenemos la sensación de que siempre nos están pasando por encima como consumidor, como ciudadano. Entonces, frente a eso también hay que romperlo. En algunos casos es real, en otros casos es percepción, pero también hay que romperlo. Eso y cómo involucrando más a la ciudadanía. Me gusta mucho el libro de Jesse Norman, La Gran Sociedad, que se refiere al caso británico, pero que se puede perfectamente trasladar al ámbito nacional, que escribe el hecho de que por un lado no podemos tener economicismo, ese tecnocrático, en que lo único que importa son las cifras macroeconómicas, el PIB, y nos olvidamos del ciudadano a pie, pero tampoco podemos tener centralismo y la homogeneidad típicamente impulsada de la izquierda. Entonces tenemos que convocar a la gente, tenemos que convocar a las juntas de vecinos, tenemos que convocar a los clubes de fútbol, tenemos que convocar a las ONG, y entre todos generando, y obviamente la empresa privada también, y sobre todo las pymes, y en todos generando una gran sociedad. Se llama La Gran Sociedad la obra, y que recoge ciertos principios que son bien interesantes y que permiten, yo creo, articular incluso mundos distintos. Tú en La Gran Sociedad puedes encontrar ideas son aceptables para el mundo conservador, que también lo son para el mundo liberal, incluso también son reclamadas por algunos sectores moderados de la socialdemocracia. Entonces podrías encontrar ahí un punto interesante. Y justamente esa gran sociedad involucra mejorar las instituciones, mejorar el emprendimiento y mejorar la competitividad. Entonces, y eso en un marco de mayor participación ciudadana y el foco en lo local desde el punto de vista, digamos, estatal. Entonces, yo veo que esa mirada está presente, por lo bajo, en el tema constitucional, en prácticamente toda la derecha. Y según las encuestas y según la conformación de las listas y lo que uno podría esperar, van a ser más del 40%, acercándose al 50% de los futuros constituyentes. Entonces, esa mayoría, uniéndose con sectores moderados de la socialdemocracia, o si se quiere también del socialcristianismo, democracia cristiana, PPD, qué sé yo, otros sectores moderados, se podría evidentemente generar una muy buena constitución. Estamos obviamente expectantes, pero si estamos hablando de ser, creo que si mal no recuerdo, son de las 30 listas inscritas, la derecha presenta una, y son 29 de básicamente izquierda, o de centro izquierda. Entonces, ¿perdón? No, sí, continúa, perdón. No, entonces, evidentemente, por el sistema electoral que tenemos en Chile, y considerando una base electoral bastante modesta, de un 35% se obtendrían de los votos, con esta conformación de listas se obtendrían alrededor del 45% o más de los constituyentes para la centroderecha. Entonces, es evidente que yo miro con mucha esperanza el proceso constitucional de esa perspectiva, en cuanto que va a haber un grupo moderado con ideas bastante interesantes que confluyen justamente en esta línea. Si yo creo que la gran sociedad recoge perfectamente principios que son una amalgama, porque de hecho David Cameron, que era el que lo defendía en su época, decía que dígame liberal, y era del Partido Conservador, dígame liberal, pero para mí esto se llama la gran sociedad. Y el mundo conservador también recogía muchas de sus ideas. Bueno, es el Partido Conservador, pero me refiero a que él representaba un ala más liberal. Entonces, podemos encontrar en un sistema bipartidista. Allá hay dos partidos prácticamente. Entonces, es evidente que podemos encontrar un punto en que podemos generar una carta magna muy buena. Y despejando el tema constitucional, nos vamos a encontrar con algo muy hermoso, que es la reforma de la administración del Estado, que también se avecina, digamos, es posible construirla de esa base. Y con eso, además, habiendo vivido el proceso terapéutico, porque esto es una terapia, este proceso va a ser una terapia. Si pasamos esta terapia como corresponde, si podemos tener esta curación del alma chilena, por así decirlo, que es vivir un momento en que conversemos y que generemos una nueva Carta Magna de una buena forma, yo aspiro que sea más descentralizadora y por tanto ya con eso mucho mejor que la que ya tenemos, nos permita justamente sentar las bases para el salto al desarrollo que requiere Chile, que en términos
de PIB per cápita, evidentemente todavía no está cerca. Estamos hablando, sobre todo ahora que tuvimos un año de decrecimiento, pero evidentemente vamos a poder mirar con mucha más, viendo justamente lo que decía la gran sociedad, una mejor institucionalidad, tenemos las bases para tener mejor emprendimiento y una mejor competitividad del país. Gerard, es que ¿Sí? mi enfoque era que mi punto de vista es que una constitución no nos va a llevar al desarrollo. Lo que nos va a llevar al desarrollo va a ser un cambio en la mentalidad, en la forma cultural de la gente. Eso es lo que nos va a llevar al desarrollo, y eso es lento. Una nueva constitución sí, va a ayudar, pero va a comenzar el proceso, pero no va a ser rápido. Bueno, ahí están todos los matices expresados. Nos queda, no sé si nos queda algún comentario, algún tema de que ustedes tenían preparado para cerrar. Tenía un tema, pero es un poco largo. No sé. Yo creo que ¿Lo dejamos para la próxima semana, tú opinas? Sí, porque nos podemos extender unos 20 minutos más por lo menos. Entonces, la próxima semana el compromiso, y me lo recuerdan, es comenzar con el tema Arnaldo la próxima semana. Dale. Así lo dejamos bien. Y no nos pasamos más porque ya llevamos ya una hora, sí, una hora justa de programa. Llevamos una hora justo. Así que bueno, les agradezco mucho, como siempre. Yo pensé que íbamos a tener un programa corto, porque la pauta era breve, pero fue todo lo contrario. Nos llenamos completamente la hora, una conversación, y además sin mayores problemas técnicos, pocas caídas. Fue una muy agradable encuentro, como cada domingo, por supuesto. Así que les deseo una excelente semana. Y ustedes, amigas y amigos que nos siguen por Facebook, y ahora va a ser posible subirlo a YouTube esta semana, después de varias semanas sin poder subirlo, así que, porque se grabó. Así que bueno, que estén muy bien, cuídense ustedes en casa, y evidentemente el próximo fin de semana también nos va a pillar encerrados probablemente. Así que vamos a tener un programa de las mismas características y cumpliendo los horarios y todo eso. Bueno, que les vaya muy bien. Un gran abrazo. Buena semana. Adiós, Gerard. Adiós, Pablo. Chao, chao. Chao, Gerard. Chao, Arnoldo. Felicidades. Que tengan, cuídense toda esta semana. Gracias. Chao. Chao.